Esta semana, bueno, lastimosamente tenemos que seguir tratando algo que no es muy bueno para el país, que es el tema de toda la incertidumbre económica, toda la incertidumbre política y toda la crisis que hay alrededor del país, ¿no? La crisis económica en la economía real del 2009. Para esto hemos invitado al economista Rafael Cuello, investigador de FEL, Fundación Ecuador Libre. Bienvenido, Rafael, a Tribuna Liberal. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Rafael, todo el entorno que hemos vivido el año pasado con la crisis financiera internacional, con la disminución del precio del petróleo, la disminución de las remesas, de los ingresos por remesas al país, a las familias ecuatorianas, muy probablemente va a generar una contracción económica real muy importante en el país. ¿Cómo puedes evaluar o cómo evaluarías todas las causas, ¿no? ¿Cuáles serían las causas principales o esos mecanismos de conexión de la crisis financiera internacional con la economía ecuatoriana, ¿no? ¿Por dónde nos conectamos y por dónde más nos afecta esta crisis financiera internacional? Okay, bueno, perfecto. Para empezar, la crisis comienza como una crisis financiera. Y esto tiene que ver básicamente por la intervención del Estado emitiendo masa monetaria para salir de lo que era la recesión en el 2001 después de que caen las Torres Gemelas. Bajan las tasas de interés y esto de aquí se suman otros factores, la cuestión de la presión para que Freddie Mac y Fannie Mae empujen la compra de hipotecas que realmente pues no valían la pena, y todo esto de aquí pues genera una burbuja, ¿sí? Hay una sobrevaloración de activos, en este caso pues bueno, fue hipoteca, se revienta eso de ahí, y inmediatamente lo primero que se afecta es riesgo a nivel mundial. Riesgo país de Ecuador empieza a subir, el riesgo país de todos los países empieza a subir, la gente es un poco más aversa, entre los bancos no se quieren prestar dinero, ¿sí? Había algo de nerviosismo en lo que tenía que ver con la parte financiera, y pues empezamos a sentir las cosas. Eventualmente cuando sucede esto de aquí, luego pues es el efecto ya en toda la economía, pues empiezan a reventar otros activos. En el caso, por ejemplo, de los commodities, vemos el precio del petróleo. Rafael, según te entiendo, sí. Entonces, estás diciendo algo que va en contra de la convención en todo el mundo, porque en todo el mundo lo que se escucha, ojo, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero el televidente podría decir, a ver, pero si me estás diciendo que hay un problema de intervención del Estado, cuando más bien el mundo está en términos generales, en artículos de opinión, analistas, diciendo, no, señores, esto no es un problema de regulación, más bien es un problema de falta de regulación. Y tú me estás diciendo, no, es un problema de intervención, o sea, una mala intervención y una mala regulación. En efecto, de hecho, el problema es, normalmente cuando el Estado empieza a intervenir en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces, no muchas veces, la consecuencia segura es que va a distorsionar toda la información, todo el sistema de precios, que es lo que nos brinda la información para tomar decisiones. Y estas distorsiones eventualmente llevan a consecuencias como las que estamos viendo. Y es en ese momento pues cuando justamente aquellos que hacen las regulaciones dicen, no, el problema es que nos faltó regular más. Y eso ha sido lo que hemos escuchado ahora. Escuchamos que el problema es un problema del mercado, que es un problema de que faltaban regulaciones. Y es todo lo contrario. El problema es que la intervención estatal distorsionó los precios. En este caso, distorsiona las señales del mercado hipotecario. La gente, pues buscando lucro justamente, todo el mundo va hacia unas hipotecas que son muy fáciles de adquirir, comprar casa, esperando que el valor de la casa siga subiendo. Y para tener un dato interesante, en el 2001, cuando comienza la crisis, si no estoy muy equivocado, los préstamos hipotecarios eran de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Déjame revisar ese dato porque lo tengo por aquí. Perdón, 1 billón de dólares, 1 billón ecuatoriano. Y para cuando revienta la crisis estaba cerca de los 4 billones de dólares. Entonces eso es un crecimiento realmente impresionante, se cuatriplicó el valor de la colocación de préstamos de casas, cuando esto había estado creciendo a una tasa mucho más Rafael, hay una frase de Paul Krugman, premio Nobel del año pasado, que dice, se acabó la era dogmática de Milton Friedman, ¿no?
una frase muy fuerte y que la rebatió Anna Schwartz, que también era compañera académica de Milton Friedman y uno de los ponentes de teoría monetaria más importantes de Estados Unidos actualmente, señalándole que esas declaraciones de Milton Friedman de Paul Krugman demuestran su falta de pericia en temas económicos. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿realmente se ha acabado una era con esta crisis financiera, una era en la cual la convención internacional era mantener los precios estables, mantener una moneda estable, mantener la apertura de mercados, todo el liberalismo económico? ¿Crees que se ha acabado una era o se ha eliminado un paradigma? No, la verdad es que las cosas van a continuar como están. Si nosotros nos ponemos a pensar bien, realmente no ha existido una economía en el mundo de mercado abierto, una economía de libre mercado. Lo más parecido podría ser Hong Kong, y de todas maneras Hong Kong está todavía algo lejos de ser una economía de libre mercado, porque el Estado está en el sector de vivienda, en el sector de construcción, y algunas otras, intervienen en algunas otras cosas. Es decir, el Estado va un poco más allá, en todo el mundo, va un poco más allá de hacer las funciones que debería hacer y empieza a intervenir. Entonces, realmente no ha habido una economía de mercado. Y en ese sentido, escuchaba una crítica que le hacían a Krugman, que no ha escrito un solo estudio económico en los últimos 10 años, y que en efecto el premio Nobel lo recibe por estudios que él hizo hace 15 años más o menos. Entonces, no sabría qué tan conectado está con el mundo académico en la parte económica, pero en todo caso, lo que nosotros vamos a ver es lo mismo de siempre. Un poco más de regulación, después se aflojará un poco la regulación, otra vez bancos centrales tratando de controlar tipos de cambio. Bueno, de hecho, ahora acaba de bajar otra vez la tasa de interés, la Reserva Monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central norteamericano acaba de bajar nuevamente y va a inyectar una masa monetaria impresionante, ¿no? Adicionalmente a los más de 700.000 millones de dólares que son parte de este paquete de salvataje de la economía. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una recuperación lenta de la economía. Pedro Romero, justamente creo que estuvo aquí como invitado, pues él pensaba que la economía podría ser de 2 años más o menos, la recuperación puede ser unos 2 años, coincidiendo con algunos otros economistas. Entonces, la verdad es que la intervención lo único que hace es que el dolor sea un poco más suave, pero la agonía larga, o sea, va a prolongar la agonía. Eventualmente vamos a tener otro shock, va a tener que ajustarse de nuevo todos los precios. Es una economía inflada, ¿no? Está completamente distorsionada de nuevo por la intervención estatal. Se ha creado todo un mito, ¿no? Porque se ha creado el mito de que la intervención del Banco Central en los países puede atenuar las crisis económicas o puede tener el ciclo económico. Capaz es un poco difícil de explicar en un programa de televisión donde tanta gente nos ve y capaz tienen poca formación económica, pero hay que dejar algo claro. Ese mito, toda intervención del Estado en temas monetarios siempre va a generar distorsiones que derivan en una crisis financiera que a su vez se conecta con la economía real. Es decir, va a haber una crisis económica real de empresas, desempleo, quiebra de empresas, de desempleo. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, en efecto. Sí, la verdad es que tendremos que dedicarle muchísimos programas como para explicar ciclos económicos y por qué se dan estas crisis. Pero algo fundamental, para dejarlo claro, las personas que están atrás del aparataje estatal no pueden saber qué es lo que todas las personas en la sociedad deseamos. Y lastimosamente ellos tratan de intuirlo, se crean modelos econométricos pues, sofisticados, se utilizan sistemas informáticos muy buenos, se trata de recopilar toda la información posible y luego proyectar con eso de ahí, ver cómo nos vamos a comportar y en función de eso determinar cómo mover las palancas para ayudar a la recuperación o ayudar que la economía ande bien. Realmente la economía no se puede manejar porque es difícil justamente determinar qué es lo que quiere cada persona en la economía, y el problema es que aún si pudiéramos hacer eso, las personas cambiamos constantemente de decisión. O sea, pues
Hasta hace 3 meses a mí me gustaba mucho ir al estadio, y pues este año la verdad es que con las contrataciones que está haciendo mi equipo, no tengo ganas ya de no ir todo el año. Entonces, ok, ahí cambió. De un día para otro acabo de cambiar mi decisión. Entonces, el problema es que eso no hay manera de recogerlo. Entonces, cualquier intento de, por buen intencionado que sea, de tratar de empujar la economía, lo único que va a hacer es realmente distorsionarla, va a afectarla. Eso es todo. Rafael, terminamos el bloque anterior un poco tratando de eliminar ese mito, ¿no? De creer que la intervención del Estado a través del Banco Central, a través de préstamos baratos, a través de bajar la tasa de interés va a beneficiar o va a atenuar los efectos de una crisis económica pronunciada. Has mencionado que esto no se puede dar debido a que esta intervención va a su vez a distorsionar más y a acentuar más los problemas. Perfecto, entonces, ¿qué podemos hacer cuando vemos en el Ecuador? Vemos que hace un par de días se ha reunido el presidente Correa con los empresarios y de repente comienza a haber un discurso que yo lo creía personalmente ya superado en los años 50, 60 y 70, es decir, de sustitución de importaciones. Escucho una política del presidente Correa en el cual señala, ¿sabes qué? Es malo comer caramelos de otros países. ¿Qué les pasa? O sea, hay como una política, en vez de avanzar, estamos retrocediendo las políticas de sustitución de importaciones que se ha demostrado hasta la saciedad son totalmente ineficientes. Sí, la verdad es que es increíble. Cuando escuchaba la noticia, o bueno, cuando leía los reportes, me parecía que las cabeceras o las decisiones, los 4 ejes que había por donde quería ir el presidente, sonaba interesante, sonaba como que, en efecto, qué bien, está cambiando el rumbo, va a hacer lo que es necesario. Y estoy hablando cuando el presidente menciona, y quiero decirlo textualmente, el presidente menciona mejorar, bueno, balance de pago, financiar el presupuesto. Ok, parece como que realmente va a encaminarse hacia lo correcto. Reducir el gasto fiscal, de nuevo, que bien, hay que reducir el gasto fiscal. Y optimizar recursos estatales, que es algo que hemos venido pidiendo por muchísimo tiempo. Pero cuando empieza a detallar cómo va a hacer cada cosa, es increíble. Yo creo que el problema es un poco en dónde está, o cuál es el concepto para el presidente y para quienes están alrededor del presidente de lo que es el valor. Es decir, seguramente no estamos de acuerdo en que el valor es, lo que para ti vale es tuyo, es tu concepto. Es decir, la valoración es subjetiva. El hecho de que yo decida comprar caramelos de afuera es porque me gustan más los caramelos de afuera que los caramelos de acá, por cuestión de calidad, bueno, y adicional que está más barato el azúcar en el exterior. En efecto, por cuestión de calidad, por cuestión de precio. Sí. Una de las dos cosas me lleva a mí a preferir algo de afuera. Y de nuevo, el problema aquí es que no es un problema del Ecuador, es decir, que nosotros como Ecuador, como país, estemos importando caramelos y hayamos triplicado las importaciones de caramelos en los últimos años, eso pues no es un problema del país, tampoco es una política de Estado consumir más o dejar de consumir de afuera. Esas son decisiones que tomamos los individuos. Es decir, como personas nosotros preferimos esos caramelos o están más baratos o tienen mayor calidad. Un ejemplo puede Rafael, ser, el argumento sí, del presidente podría ser decir, a ver señor, lo que sucede es que la balanza de pagos está deficitaria, eso significa que la única forma que tenemos, porque te puedo decir, estamos en dolarización, no podemos imprimir billetitos, entonces te puede decir, la única forma de que tengamos liquidez en el sistema es tratando de limitar esa salida de dólares a través del déficit de balanza de pagos. ¿Por qué no verlo por el lado al revés? ¿Por qué no permitir que vengan dólares a la economía ecuatoriana? Entonces, la propuesta, y aquí tratando de ver el lado positivo, hacer una contrapropuesta, no se trata solo de criticar por criticar. Como propuesta nosotros podríamos atraer la inversión extranjera, atraer la inversión ecuatoriana. O sea, estamos hablando que en el último año y en diciembre, a finales de diciembre, justamente por los 10 años de firma de tratado de paz con Perú, nosotros
algún medio de comunicación o algunos medios de comunicación justamente hacían una evaluación del comercio entre los dos países y se hablaba de alrededor de 60 millones de dólares de capital ecuatoriano que había ido a Perú para montar empresas ecuatorianas. El caso más famoso es el de las empresas de Mauricio Pinto. Justamente cuando se acabó con la tercerización, pues él creyó más conveniente la planta que pudo haber montado, una segunda planta que pudo haber montado en Ecuador, montarla en Perú. Y estamos hablando de otras empresas, estamos hablando de instituciones financieras, el Banco del Pichincha tiene una sucursal, tiene otro banco, el Banco Financiero en Perú, más otras empresas. ¿No? Rafael, pero sí. Lo que tú me señalas me suena muy lógico, decir, ¿sabes qué? Si tenemos un problema de stock de capitales, pues incentivemos la llegada de capitales. Pero tú me estás dando un par de ejemplos en los cuales claramente se ve cómo los capitales están yendo. Entonces la pregunta del millón es, perfecto, ¿cómo haríamos que sea Ecuador atractivo para la llegada de capitales y si las condiciones actuales están dadas para que esos capitales lleguen al país? Respondo a la segunda pregunta primero. Las condiciones actuales no están dadas para que vengan los capitales. Lastimosamente, de nuevo, tal vez bien, con una buena intención, no lo sabemos, las acciones que ha tomado el gobierno, lo único que han hecho ha sido ir ahuyentando poco a poco la poca inversión que había en el país. No llega ni a 50 millones de dólares en el año que pasó. Sí, esperemos que sea, ojalá que alcance un poco más cuando tengamos cifras finales, pero en todo caso sí, ha bajado, el año anterior fue de 180 millones y que también termina siendo muy poco. Totalmente muy poco. ¿Cuánto tiene Colombia y Perú de inversión extranjera directa? Si es que no me equivoco, Colombia esperaba 9.000 millones de dólares para este año. Sí, contra 100 millones, 180 millones en Ecuador, es una cantidad ridícula la nuestra. En Perú se esperaba un poco más todavía, pero probablemente... ¿Qué hace que los capitales vayan allá? ¿Por qué no viene a Ecuador? No llega ni a 50 millones, que es una cantidad, como tú mencionaste, ridícula, y en estos países llegan miles de millones de dólares que inmediatamente se transforman en puestos de trabajo, que es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Qué hace que la plata vaya allá o los recursos vayan allá? Reglas claras, primera cosa, respeto a la propiedad. Una pregunta, ¿hay reglas claras en Ecuador? No, en Ecuador todo lo que vamos a mencionar realmente son deficitarios. Reglas claras, respeto a la propiedad privada, estamos hablando también flexibilidad laboral, en el caso por ejemplo de Perú, es bien conocido que muchas de las empresas van porque les están dando exoneraciones tributarias por bastantes años. Estamos hablando también de la oportunidad de comercializar con otros países. En Perú, el lunes de esta semana se activó ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Colombia están empujando justamente que empiece el acuerdo, aparentemente está algo trabado, pero de todas maneras están empujándolo. Entonces, el hecho de que ya haya esa visión, esa perspectiva de oportunidad de comercializar, de permitir la libre entrada de empresas, de reglas claras, de un sistema judicial donde uno sabe que no va a tener ningún problema, incentivos tributarios, de menor intervención del gobierno en las cosas, del Estado en las cosas que no le corresponden al Estado. Eso ya atrae la inversión. Yo creo que por ahí deberíamos haber ido nosotros. Lastimosamente, pues, estamos dando algunos pasos para atrás. Estamos regresando a modelos que realmente no funcionaron nunca en ningún país. Y pues vamos a ver qué sucede con esto aquí. Ya está la decisión tomada. El presidente Rafael Correa normalmente no cambia de opinión una vez que ha decidido algo. Muy pocas veces ha reconocido los errores. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, ok, esas son las reglas del juego, adaptémonos y veamos cómo jugarlas. Rafael, un poco para concluir, pareciese que estuviésemos contra la pared. Estamos frente a un escenario en el cual todo lo que nos dice la economía, la teoría económica tradicional de apertura de mercados, inversión extranjera, liberalizar la legislación laboral, no se cumple, no se da. ¿Cómo atenuar la crisis entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo la sociedad civil puede encarar o puede presionar para tener políticas económicas coherentes con el desarrollo?
Bueno, esa pregunta es un poco complicada. Las personas deberían involucrarse tal vez un poco más en lo que tiene que ver con políticas públicas. Lastimosamente, la actividad, cada vez que uno menciona la palabra política, es como que estuviera diciendo una mala palabra en este país. No estoy hablando de que se lancen de candidatos a la asamblea, tal vez para algunos sea ese el camino, pero el hecho de empezar a hacer opinión, el hecho de empezar no sé, en los lugares, empezar a participar de asociaciones, de gremios, empezar a discutir este tipo de cosas, pues yo creo que es un paso para adelante que podrían darse. Ahora, no todo está perdido en el país, ojo, simplemente las reglas no son las mejores para nosotros, no va a ser fácil, por supuesto, es decir, lo que estamos haciendo es ponernos un hándicap, amarrándonos la mano atrás, el brazo atrás de la espalda, para pelear. Sin embargo, así hay alternativas, o sea... bueno, hay que ponerle el cascabel al gato, ¿no? Hay que decir las cosas como van a suceder. El mundo, por supuesto, sí, en efecto, pero el mundo no se va a acabar, Ecuador no se va a acabar, lo que tenemos que nosotros hacer es, sabiendo que estas son las condiciones, que esto es lo que va a suceder el próximo año, ver qué alternativas tenemos para el país. Y hay que buscarlo por alguna manera. A nivel internacional, los sectores que se van a desarrollar, estaba leyendo en CNN Expansión, son un poco el de la medicina privada, el de los biocombustibles, entre otros que no recuerdo ahora bien. A nivel local, el gobierno, bien o mal, va a empujar ciertos sectores, de los cuales, pues bueno, uno tal vez debería tenerlos presentes, debería saber, eso es fácil revisarlo, me parece que en junio se hizo público en la página de la presidencia. Realmente, los tengo anotados, no lo sé porque tampoco se ha hablado de ellos, que pues es bastante difícil, pero son 10, 11 sectores, entre ellos está biocombustibles, agricultura, silvicultura, flores y frutas, vegetales congelados, metalmecánica, software y algún otro que se me escapa, que tal vez pueda haber alguna cosa. También este año es un año para reunir a la familia, ver justamente qué es lo que dónde hemos estado gastando mal en años anteriores y a partir de ahora pues tener un presupuesto bien organizado para el próximo año. Cuando estemos bien, seguramente pues ese presupuesto nos servirá para una mejor economía todavía. Sí, amigos televidentes, busquemos tratar un poco de optimismo, pero sin lugar a dudas políticas de sustitución de importaciones totalmente probadas que no funcionan, no nos van a sacar de esta crisis. Busquemos los resquicios en este mar de liquidez, de capital que andan buscando oportunidades, pongamos la casa en orden para poder ser atractivos, para que lleguen este tipo de inversiones.